Papá, la maestra me lastima cuando nadie me ve. Esta frase golpeó a Santiago como una puñalada. Se quedó paralizado en la sala, con el almuerzo aún enfriándose en la mesa. Isabela estaba sentada cerca, de uniforme, apenas levantando la vista, sus deditos trazando patrones en el sofá como si esperara una reprimenda. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz ya temblorosa. Es una broma, dijo, mordiéndose el labio y mirando al suelo. Luego, con voz aún más suave, añadió, espera a que se vayan todos, y entonces se enfada conmigo. Me llama estúpida, me aprieta el brazo, me empuja. Santiago sintió que se le helaba el cuerpo. Cariño, ¿por qué nunca me lo dijiste?, susurró. Porque si lo dijera, pensarías que miento, respondió ella con lágrimas en los ojos. Por un momento, no supo qué decir. Respiró hondo, dándose cuenta de que su hija de 6 años llevaba todo esto sola. De repente, todo cobró sentido, su reciente silencio, su mirada abatida. Había notado que había cambiado en los últimos días, pero nunca imaginó una carga tan pesada. Isabela rompió a llorar suavemente. Sin dudarlo, Santiago la abrazó fuerte, como para protegerla del mundo. Tranquila, mi amor. Papá está aquí. Nadie te hará daño ahora. La arropó, le subió las mantas hasta la barbilla, luego tomó el teléfono y marcó el número de la escuela. Hola, Colegio Monte de las Rosas, dijo la recepcionista. Soy Santiago Ramírez, el padre de Isabela. Quisiera hablar con el director. Tras una pausa, se escuchó la voz tranquila de la directora Renata. Señor Ramírez, ¿está todo bien? Mi hija me acaba de decir algo horrible, dice que la señora Clara la lastima cuando nadie la ve. Quiero una explicación, exigió. Un silencio se cernió sobre la línea antes de que Renata respondiera suavemente, con todo respeto, Isabela es muy sensible. A veces interpreta la disciplina como algo más serio. La señorita Clara es una profesional con amplia experiencia. ¿Estás diciendo que mi hija miente? La ira de Santiago estalló. No es exactamente así, a veces los niños exageran. Quizás podríamos hablarlo con calma, sugirió Renata. Hablaremos en persona mañana por la mañana. Y quiero ver las grabaciones de la cámara de seguridad. Desafortunadamente los protocolos lo hacen difícil, pero veremos qué se puede hacer, dijo Renata. Santiago colgó, con los músculos tensos, y miró hacia la habitación de su hija. Una rabia sorda le hervía el pecho. Algo andaba mal en esta escuela, y descubriría la verdad, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Santiago aparcó frente al Monte de las Rosas bajo un cielo nublado y denso. Lo que más le pesaba no era el tiempo, sino el miedo en los ojos de su hija. En el asiento trasero, Isabela apretaba su mochila contra el pecho, mirando por la ventana como si estuviera a punto de desaparecer. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó suavemente. Tras unos segundos, ella asintió. Él salió, rodeó el coche y abrió la puerta trasera. En cuanto ella le tomó la mano, sintió la misma tensión en sus deditos, como si temiera caer en un abismo negro. Entraron en los pasillos casi vacíos, donde se oían voces lejanas provenientes de las aulas, y el olor a café y tiza les daba una falsa sensación de normalidad. En recepción, la secretaria los saludó con una sonrisa mecánica. Buenos días, señor Ramírez. La directora Renata lo espera. Isabela permaneció en silencio mientras caminaban por el pasillo. La oficina del director era espaciosa, con grandes ventanales y estanterías llenas de archivos. Renata, una mujer de unos 50 años, se levantó de su silla con una expresión neutra, ni cálida ni fría, simplemente profesional. Por favor, pase, señor Ramírez, dijo. Apretando fuertemente la mano de su hija, Santiago no se anduvo con rodeos. ¿Sabes por qué estoy aquí? Renata suspiró suavemente. Sí, la secretaria me contó de tu llamada. Lo siento mucho, pero creo que hubo un malentendido. Mi hija me dijo, en sus propias palabras, que su maestra la lastima cuando nadie la ve, dijo Santiago. Renata hizo un gesto tranquilizador con las manos. Entiendo tu preocupación. Como madre, puedo imaginar cómo te sentiste. Pero Isabela siempre ha sido muy sensible. A veces malinterpreta las instrucciones de los profesores. Santiago entrecerró los ojos. ¿Entonces crees que se lo inventó?
Renata negó con la cabeza. Digo que los niños pequeños pueden malinterpretar las cosas, sobre todo si no se llevan bien con alguien. La señora Clara es muy dedicada y nunca hemos tenido ninguna queja sobre ella. En ese momento, la puerta se abrió. Entró la señora Clara, de unos 40 años, con gafas de montura negra y el pelo recogido en un moño apretado. Su rostro estaba sereno, casi benévolo, a pesar de la gravedad de la acusación. Miró a Santiago y luego a Isabela, quien inmediatamente se escondió tras las piernas de su padre. ¿De qué se trata?, preguntó Clara, levantando una ceja con fingida sorpresa. Isabela me dijo que la lastimaste cuando nadie te veía, dijo Santiago, dando un paso adelante para protegerla. Clara abrió mucho los ojos y soltó una risa nerviosa. Es absurdo. Jamás haría algo así. Siempre he tratado a Isabela con cariño, es una niña encantadora, aunque peculiar. Renata asintió. Eso es lo que intentamos explicar, señor Ramírez. Quizás solo haya sido un malentendido. Santiago observó la confianza inquebrantable de Clara, tan practicada, tan bien desarrollada. Respiró hondo. Voy a llegar al fondo de esto. Siempre exijo ver las imágenes. Renata cruzó los brazos lentamente. Veremos qué se puede hacer, pero por seguridad, las imágenes no siempre se conservan mucho tiempo. Sin decir palabra, Santiago tomó la mano de su hija y salió de la oficina. Mientras caminaban de vuelta al coche, Isabela susurró, «No quiero volver aquí, papá». En ese momento, Santiago se dio cuenta de que le ocultaban algo, y no se detendría hasta descubrir la verdad. Al llegar a casa, aparcó y vio a su hija desaparecer en su habitación sin siquiera preguntarle por su almuerzo ni encender la televisión. De pie en la puerta de la cocina, con el teléfono en la mano y el corazón abatido por la determinación, volvió a marcar el número de la escuela. Esta vez, Renata contestó directamente. «Hola, señor Ramírez. ¿Cómo está?» Isabela tiene miedo, y con razón. Como le dije ayer, y lo repito, quiero ver las grabaciones de seguridad. Necesito ver exactamente qué pasa cuando mi hija está al cuidado de la señora Clara. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta cuidadosamente redactada. Entiendo su preocupación, pero no podemos simplemente entregarle las grabaciones. Protocolos estrictos garantizan la seguridad y la confidencialidad de todos nuestros estudiantes, incluyendo la confidencialidad legal. Solo podemos mostrarle las imágenes donde Isabela aparece sola, entrando y saliendo de su aula. No será fácil, continuó la voz. El sistema no nos permite hacer recortes tan precisos. Incluso si lo hiciéramos, tendría que consultar primero con nuestros abogados. Santiago apretó los dientes. Le estaban dándole largas. Solo estamos siguiendo el procedimiento, dijo ella. Pero, sinceramente, ¿qué podía ver en esos vídeos? Colgó antes de que ella pudiera decir otra palabra. Más tarde, mientras Isabela dormía, Santiago se sentó en la sala con el televisor a todo volumen, mirando fijamente la oscuridad. Nunca había sido paranoico, pero la evasiva conducta del director, la frialdad de la señora Clara y, sobre todo, la mirada aterrorizada de su hija no eran producto de su imaginación. Alrededor de las 2 de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio. «No. No, 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 profesor, no». Santiago saltó del sofá y corrió a la habitación de Isabela. Ella se incorporó en la cama, jadeando, con los ojos abiertos y los brazos en alto, como para protegerse. Él la abrazó con fuerza. «No te preocupes, mi amor. Solo fue un sueño». Ella me agarró y me apretó el brazo, susurró Isabela, temblando y empapada en sudor. La mecía suavemente, como cuando era bebé. «Estoy aquí, cariño. Nadie te volverá a hacer daño». Apoyó la cabeza en su pecho y susurró, «Créeme, papi». Cerró los ojos, tragándose el nudo en la garganta. «Con todo mi corazón, te creo, hija mía». En esa hora silenciosa antes del amanecer, con su corazón latiendo al ritmo del de ella, Santiago pidió un deseo. La escuela podría esconderse tras cualquier muro o protocolo, pero él descubriría la verdad, aunque tuviera que derribar cada barrera con sus propias manos. Al amanecer, Santiago ya estaba despierto. Isabela había dormido acurrucada en sus brazos, pero su sueño había sido intranquilo,
interrumpido por suspiros y movimientos inquietos. No había pegado ojo. Bebió un café amargo por costumbre, se puso la primera camisa que encontró, y sentado en el coche, contempló su hogar silencioso. «Yo lo arreglaré, Isa», murmuró, aunque tenga que hacerlo solo. Fue directo a la comisaría. El aire olía a papel viejo y café recalentado. Sentado impasible frente al agente de guardia, explicó la dolorosa situación palabra por palabra. «Mi hija tiene 6 años. Me dijo que su maestra la lastima cuando nadie la ve. La empuja, le grita, le aprieta el brazo, y mi hija no miente. Ha cambiado, está aterrorizada. Anoche, debí oírla gritar en medio de la noche, llamando a la maestra como si estuviera atrapada en una pesadilla». El agente tomó notas en silencio y luego levantó la vista. «¿Tiene alguna prueba?» La escuela se niega a publicar las grabaciones, alegando el protocolo. «Sé que algo anda mal», dijo Santiago. «No voy a esperar a que pase algo peor». «De acuerdo, señor Ramírez», respondió. «Presentaremos una denuncia. Un oficial puede acompañarlo a la escuela para reunirse con la administración y realizar un examen inicial». «Gracias», dijo con firmeza. Si ocultaban algo, tenían que parar ya. Una hora después, Santiago y el oficial designado, un hombre uniformado con rostro neutral, llegaron a la escuela Monte de las Rosas. La recepcionista les dedicó una sonrisa forzada. «Hola. ¿En qué puedo ayudarle?» «Por favor llame al gerente», dijo Santiago. Unos momentos después, apareció la directora Renata, impecablemente vestida y con la misma calma de siempre. «Hola, oficial. ¿En qué puedo ayudarle?» La policía recibió una denuncia alegando que un profesor agredió a una alumna, Isabela Ramírez. «Estamos aquí para escuchar la versión de la escuela». Renata arqueó una ceja. «Entiendo tu preocupación, pero no hay necesidad de alarmarse. Isabela es una niña sensible. Ya hemos visto rabietas y llanto excesivo antes. Está exagerando». A Santiago le hirvió la sangre. Describió maltrato físico y verbal, marcas en el brazo, pesadillas en las que gritaba el nombre de la maestra. Renata suspiró teatralmente. «Las acusaciones sin pruebas son peligrosas. La señora Clara tiene un historial criminal impecable, jamás ha tenido una sola denuncia». «¿Puedo hablar con él?», preguntó el oficial. «Está dando clases ahora mismo», respondió Renata. «Puedo llamarla más tarde si es necesario. Pero, por favor, usemos el sentido común. Se trata de la reputación de los profesionales y de la seguridad de un niño». El agente asintió y solicitó acceso informal a las grabaciones. Renata se negó una vez más. «Solo basta con una orden judicial», dijo con una sonrisa educada. Al salir, el agente se volvió hacia Santiago. «Será difícil sin los vídeos, pero documentaremos todo. La fiscalía podría tomar medidas más severas en los próximos días». Santiago asintió, con la furia ardiendo bajo su semblante tranquilo. La escuela se escudaba tras muros y protocolos, pero su hija seguía aterrorizada. No descansaría hasta que se supiera la verdad, lo ayudaran o no. Ese lunes por la mañana, mientras Santiago abotonaba la blusa de Isabela, notó un nuevo moretón cerca de su hombro, una marca morada y enojada, como si alguien la hubiera apretado con fuerza. «Hija, ¿qué pasa?», preguntó suavemente. Isabela bajó la vista al suelo. «Pasó en el parque», dijo rápidamente, demasiado rápido. Su mirada contaba otra historia. Esa mañana, Santiago dejó a su hija con sus abuelos y regresó a la escuela sin avisar. De pie frente a la puerta del director, con la sangre latiendo con fuerza en sus oídos, tocó con firmeza. Dentro, finalmente pretendía exigir respuestas. «No dejes que Isabela regrese a la clase de la señorita Clara a partir de hoy». Renata levantó la vista de la computadora sorprendida. «Señor Ramírez, no es tan sencillo». «Es cierto», insistió con firmeza. «Solicito un cambio de grupo. Mi hija está siendo maltratada por un profesional al que ustedes siguen protegiendo». La directora cruzó las manos sobre el escritorio. «No tenemos otros grupos por la mañana, y la sesión de la tarde está llena. Además, Isabela es sensible, cualquier cambio brusco podría herirla aún más emocionalmente. Quizás sea mejor mantener la estabilidad».
Estabilidad, replicó Santiago. ¿Crees que mantenerla cerca de quien la lastima es estabilidad? El director respiró hondo. Si la escuela descubre algo concreto, tomaremos medidas. Por ahora, son solo impresiones. Les recomiendo encarecidamente que continúen con el apoyo psicológico, y por favor, no creen tensión entre los demás padres. Santiago salió furioso, con la ira apoderándose de él. Si la escuela se negaba a transferir a su hija, consideraría retirarla definitivamente. Esa tarde, se sentó frente a Isabela en la mesa de la cocina. Cariño, ¿qué tal si estudias en otro grupo con otro profesor? ¿Qué te parece? Isabela dejó de remover el jugo y bajó la mirada hacia la mesa. Pero mis amigos, siempre estarán aquí, murmuró. Podemos hablar después de clase. Quizás incluso hagas nuevos amigos. Él le tomó la mano, pero ella se apartó, el miedo y la confusión se reflejaban en sus ojos. A veces, los niños incluso se aferran a lo que les duele porque les resulta familiar. No insistió más. A la mañana siguiente, la acompañó a otra sesión con la psicóloga. Después de una hora, la terapeuta lo invitó a su consultorio. Señor Ramírez, comenzó con suavidad, Isabela se ha abierto un poco más hoy. Tiene miedo de que la castiguen si cambia de grupo. Dijo, si me mudo, se enojará aún más conmigo. Parece una amenaza real, dijo con el corazón hundiéndose. En efecto, asintió la psicóloga. Para Isabela, escapar podría parecer aún más peligroso. Pero entiendo sus preocupaciones. Si la retiran demasiado bruscamente, corren el riesgo de interrumpir nuestro proceso de recopilación de pruebas. Una rutina, con una supervisión estrecha, ayudará a aclarar las cosas, tanto para ella como para nosotros. Santiago asintió lentamente. ¿Y qué hago? Continúen las sesiones. Documenten todo, tomen fotos de todas las marcas, anoten sus palabras y reacciones. Construiremos un caso sólido, paso a paso. De camino a casa, su mente daba vueltas. Solo quería abrazar a su hija y decirle que todo estaría bien. Pero la escuela se resistía, Isabela estaba aterrorizada y el sistema judicial avanzaba sigilosamente. Sin embargo, una certeza crecía en su interior, cada paso sería grabado, cada palabra preservada. Se negaba a permitir que el sufrimiento de su hija quedara reducido a la imaginación. Esa semana, Santiago sintió que se estrellaba contra un muro invisible, golpeaba, exigía, gritaba, pero no conseguía nada. Al tercer día de la visita del psicólogo, estaba sentado en la encimera de la cocina, tomando café, cuando su teléfono vibró. Era una notificación del grupo de padres y maestros del colegio. Lo abrió y leyó el comunicado oficial. El Colegio Monte de las Rosas reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus alumnos. Tras las recientes acusaciones contra uno de nuestros docentes, no hemos observado ninguna evidencia de comportamiento inapropiado. El niño en cuestión está bajo estrecha vigilancia y continuamos brindando todo nuestro apoyo a su familia. Lo leyó 3 veces, sin pruebas, con pleno respaldo. Apretó el puño alrededor del teléfono, sintiendo la sangre correr. Tomó las llaves de su auto, dejó a Isabela con su madre y se dirigió directamente al juzgado. Unas horas después, compareció ante el fiscal. Es una vergüenza, estalló. La escuela está protegiendo a esta profesora y acusando a mi hija de 6 años. La fiscal, una mujer de mirada firme y voz firme, asintió. Entiendo, señor Ramírez. Por eso esta mañana el juez aprobó nuestra solicitud. La escuela debe entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo de primer grado, las aulas y el patio de recreo. Un rayo de luz al final de este oscuro túnel. 2 días después, fue citado a la sala del juez para entregar las grabaciones. En la sala silenciosa estaban el fiscal, el abogado de la escuela y un administrador con una memoria USB. El juez observaba atentamente. Revisemos el contenido, dijo. Señor Ramírez, puede acompañarnos. El disco duro estaba conectado a una computadora portátil conectada a un monitor. Niños entrando a la escuela, profesores cruzándose en los pasillos, un estudiante corriendo, otro tropezando, todo parecía normal. Estos son los días 8, 9 y 10, dijo el administrador. El día 11 se produjeron fallos de registro debido a un problema técnico del servidor, y el día 12 hubo un corte parcial de electricidad esta mañana.
Santiago apretó los dientes. Día 11, el mismo día que su hija llegó a casa con un brazo magullado y llorando. Y ahora le decían que no había grabación. El administrador evitó el contacto visual. La cámara de la clase 1 ha fallado. Solo nos quedan 10 minutos para el amanecer, el resto está dañado. —¿Qué conveniente? No, murmuró. El abogado de la escuela carraspeó. Señor Ramírez, entendemos su frustración, pero nuestro equipo técnico está disponible para aclarar la situación. No pretendemos ocultar nada, este tipo de cosas ocurren con equipos viejos. Santiago se puso de pie. El único fallo es cómo tratas a mi hija. Y si crees que una memoria USB llena de agujeros me silenciará, te equivocas por completo. La jueza golpeó ligeramente el bolígrafo. Entiendo su enojo, señor Ramírez. Ya hemos ordenado un análisis forense de las grabaciones. Si se confirma alguna manipulación, los responsables responderán por sus actos. Salió de la habitación con el pecho apretado, otro obstáculo, otra excusa. Pero ya no estaba solo, la justicia había empezado a surtir efecto, aunque lentamente. Lo que no sabía era que la siguiente pista vendría del lugar más inesperado. Al caer la noche, pasó horas estudiando los documentos, mensajes y vídeos que le proporcionaba la escuela. La frustración solo se intensificó, oprimiendo su pecho como una cuerda floja. Al anochecer, fue a recoger a Isabela de la escuela. Ella lo saludó con una sonrisa tímida, con las ojeras aún penetrantes en sus ojos. —Papá, ¿puedo dormir contigo otra vez esta noche? —preguntó. —Por supuesto, mi amor —murmuró, rodeándola con un brazo mientras caminaban hacia casa a través de las puertas de la escuela, atraídos por la esperanza, o tal vez la terquedad, bajo el cielo casi nocturno. El edificio escolar ya había cerrado sus puertas a los estudiantes, pero aún brillaban algunas luces en los pasillos. Santiago aparcó su coche al otro lado de la calle y observó la escena durante unos minutos. Entonces vio a alguien salir por detrás, un hombre delgado con uniforme azul oscuro, empujando un carrito de conserje. Santiago lo reconoció al instante, el conserje, siempre silencioso, siempre en las sombras, como si lo viera todo sin decir nada. Sin dudarlo, Santiago cruzó la calle. —Señor, disculpe, espere. El hombre se quedó paralizado y se tiró de la gorra. —Disculpe la molestia. Me llamo Santiago. Soy el padre de Isabela, está en primer grado. El hombre frunció el ceño, pero no dijo nada. Santiago respiró hondo. Intento entender qué le pasa a mi hija. Creo que la maestra Clara le hizo daño. Sé que suena extremo, pero confío en Isabela, y creo que la escuela está ocultando las grabaciones. Dijeron que no había ninguna, pero no lo creo. Y usted, ¿a quién le importa este lugar? Podría ver lo que nadie más ve. El guardia miró a su alrededor, luego a sus pies, luego a Santiago. —Tienes un minuto. Santiago asintió. El hombre bajó el carrito y se acercó. Me llamo Ernesto. Llevo 6 años trabajando aquí, limpieza, mantenimiento, ese tipo de cosas. Y sí, he visto cosas, no todo, pero lo suficiente para saber que esa chica dice la verdad. Santiago contuvo la respiración. ¿Qué viste? Un día, empezó Ernesto, estaba fregando el suelo del pequeño pasillo del aula. Tenía los auriculares puestos, pero no había música. Entonces oí la voz de la maestra Clara, fuerte, furiosa. Miré por la puerta entreabierta y la vi agarrar a la niña del brazo, a la altura de sus ojos, y hablar con furia. Luego empujó la silla hacia atrás con tanta violencia. Su voz se fue apagando. Dudé entre entrar y hacerme el que no veía. —¿Por qué no dijiste nada antes? —insistió Santiago. Ernesto bajó la mirada. Necesito este trabajo. El director ha despedido a gente por menos dinero. Pero hay algo que quizá no sepas, las cámaras de la escuela no solo graban en el servidor principal. Hay un segundo sistema, en una trastienda, donde las copias de seguridad son automáticas. La mayoría de la gente no sabe que existe, pero lo limpio cada semana. Los archivos se guardan durante 30 días antes de ser eliminados. Santiago abrió mucho los ojos. Entonces los vídeos podrían seguir ahí. Si nadie los ha tocado, sí.
Ernesto hizo una pausa, observando el pasillo silencioso. Puedo ayudarte a verlos mañana por la noche, después del cierre, si confías en mí. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Por primera vez, un rayo de esperanza apareció. Confío en ti. Ernesto asintió. Ven a las 8. Trae una memoria USB. Ven solo. A las 7:52 de la tarde siguiente, Santiago se estacionó discretamente a una cuadra de la escuela, con su memoria USB en la mochila y el corazón latiendo con fuerza. A las 8:03, una puerta lateral se abrió con un chirrido. Ernesto, linterna en mano, con el uniforme a la espalda, lo empujó adentro. Se deslizaron por un pasillo de servicio sofocante, con el eco de sus pasos amplificado. Pasando trasteros y una lavandería, llegaron a un letrero amarillento, sala técnica, acceso restringido. Ernesto abrió el letrero y condujo a Santiago adentro. La estrecha habitación albergaba armarios metálicos y una vieja computadora polvorienta bajo una luz parpadeante. Ernesto se sentó en la silla giratoria, tecleó una contraseña y reveló una carpeta oculta. El director hizo borrar estos archivos del servidor principal, murmuró, pero tengo las contraseñas antiguas. Ya nadie usa ese sistema de respaldo, creen que está deshabilitado. Santiago estaba detrás de él, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué fecha dijiste? 11 de abril, media mañana. Ernesto hojeó los menús y abrió la carpeta Cámara 2C, el pasillo cerca del aula 1A. Imágenes granuladas en blanco y negro llenaban la pantalla. Isabela se quedó allí, con la mochila al hombro, entrando al aula y sentándose. Segundos después, Clara cerró la puerta de golpe, dejó un montón de papeles sobre su escritorio y salió hecha una furia. Sus gestos silenciosos lo decían todo, el rostro de Clara se contrajo de rabia, los hombros de Isabela se hundieron. De repente, Clara agarró el brazo de la chica con tanta fuerza que hizo una mueca de dolor, la sacó de la silla de un tirón y la empujó a un rincón. El pequeño cuerpo de Isabela golpeó la pared y luego se deslizó hasta sentarse. Clara señaló y gritó, aunque la cámara no captó ningún sonido, e Isabela se tapó los oídos y rompió a llorar. Santiago se tapó la boca, con lágrimas en los ojos. Sus piernas amenazaban con ceder. Dios mío, realmente lo hizo. Ernesto exhaló suavemente. Esto lleva más tiempo del previsto. Tragando saliva con dificultad, Santiago conectó su memoria USB y copió el archivo con mano temblorosa. La barra de progreso parecía interminable. Una vez completada la transferencia, le cambió el nombre. Tengo lo que necesito, jadeó. Ernesto se levantó. Vete y ten cuidado. La escuela intentará detenerte, pero ya sabes lo principal, la verdad. Santiago le estrechó la mano. Salvaste a mi hija. Nunca lo olvidaré. El cielo parecía más oscuro de lo habitual al salir por la misma puerta lateral, pero en su interior, una llama se había encendido. Era hora de revelar lo que tantos querían enterrar, y él no se detendría, no ahora. A la mañana siguiente, Santiago apenas durmió. Había pasado la noche repasando el vídeo, convenciéndose de que era real, ese empujón violento, las lágrimas de la niña. A las 8 de la tarde, estaba en la comisaría, con una memoria USB en un sobre blanco, las palmas de las manos sudorosas y los ojos hundidos. Cuando mencionó a Isabela y el historial de su denuncia, llamaron al comandante. En una habitación pequeña y luminosa, rodeado de archivos en las paredes, Santiago se preparó para decir la verdad. Santiago le entregó la grabación. Esto es lo que la escuela afirmó que no existía, dijo con firmeza, pero sí existe, y está aquí. El comandante conectó la memoria USB y observó el vídeo con atención. Al llegar al momento en que Clara inmovilizó a Isabela contra la pared, frunció el ceño e hizo una pausa. Esto es serio. Muy serio. Un amargo alivio invadió a Santiago. Era la primera vez que una autoridad judicial confirmaba lo que ya sabía, la escuela había mentido e intentado encubrir la verdad. Iniciaremos una nueva investigación con base en esto, dijo el comandante. Pero primero, necesitamos un análisis técnico oficial. La Fiscalía solicitará un informe completo para garantizar que el vídeo no haya sido manipulado. Con este informe, todo cambia. Unas horas después, las imágenes ya estaban en camino a la Fiscalía.
La noticia se difundió rápidamente por el sistema judicial local y llegó a la escuela ese mismo día. Santiago recibió entonces una notificación inesperada: los abogados de la escuela habían presentado una solicitud para invalidar las pruebas, alegando acceso ilegal a su sistema, violaciones del protocolo y adquisición no autorizada de contenido. Dicen que cometí un delito digital, explicó el fiscal indignado. Es un intento desesperado por desviar la atención, pero el vídeo habla por sí solo. ¿Pueden quitarme las pruebas?, preguntó Santiago con los puños apretados. Aún no lo sabemos, fue la respuesta. El análisis determinará la autenticidad del vídeo. Si se considera legítimo y sin editar, se incorporará al expediente y no podrán negarlo. Mientras tanto, la historia ha circulado por las redes sociales. Un pequeño blog local publicó primero el titular: Padre denuncia a profesora por agredir a niña de 6 años. Pronto suena otro medio de comunicación. La escuela niega el vídeo, pero el padre obtiene imágenes que muestran la agresión. A la mañana siguiente, la noticia llenó las redes sociales. Las asociaciones de padres y maestros compartieron los enlaces, algunos defendieron a Santiago, otros expresaron sus dudas. Luego, comenzaron a surgir mensajes privados, comentarios anónimos y testimonios de exalumnos, relatos de la dureza de Clara, siempre susurrados, pero nunca expresados en voz alta. Esa noche, Santiago cerró suavemente la puerta de Isabela. Ella dormía plácidamente, con el rostro sereno, una imagen de calma que no había visto en semanas. Pero más allá de esa puerta, el mundo ardía, y él sabía que nada volvería a estar tranquilo. La mañana siguiente empezó con un mensaje de texto inesperado. Santiago aún estaba tomando su café cuando su teléfono vibró. De un número desconocido. Necesitamos hablar. La escuela se muda. Ya no estoy aquí. Ernesto. El corazón de Santiago se aceleró. Llamó de inmediato. ¿Ernesto? ¿Qué pasó? Al otro lado de la línea, la voz de Ernesto sonaba tranquila pero dolida. Me despidieron hoy. Me citaron a la oficina antes del timbre y me acusaron de traicionar la confianza de la institución, violar el sistema, manipular pruebas, y que si persistía, presentarían cargos. ¿Te acusan de inventar el vídeo? Sí, pero no tengo miedo, senador. Sé lo que vi y lo que denuncié. Si es necesario, testificaré ante el tribunal. Santiago presionó el teléfono contra su oído, mirando al vacío. Intentarán silenciarte. Ya lo están intentando. Pero tengo la conciencia tranquila. No solo eso, sino que después de darles el vídeo, una maestra vino a verme. Me dijo que había visto a Clara gritándoles a otros niños. Nunca fue tan grave como con tu hija, pero tenía miedo de hablar. El director es conocido por encubrir cosas para proteger la imagen del colegio, dijo Santiago, exhalando profundamente. Esto debe quedar registrado. Ya lo hice. Fui a la comisaría esta mañana y lo conté todo. Me tomaron declaración y me dijeron que la incluirían en la investigación. Más tarde ese día, la escuela envió otro aviso a los padres, esta vez más formal. Lamentamos informarles que el empleado Ernesto S. ha sido despedido por conducta inapropiada e incumplimiento del reglamento escolar. La escuela continúa cooperando con las autoridades y reafirma que no tolera mentiras ni intentos de difamación. Santiago leyó el comunicado con náuseas, pero sin sorpresa. Era el escenario clásico: el denunciante era retratado como el villano, el padre como un alarmista, la víctima como un impostor. La escuela no había previsto el efecto contrario. En voz baja, comenzaron a surgir grietas entre el profesorado. Un asistente de coordinación anónimo llamó a la fiscalía para denunciar gritos provenientes del aula de Clara, incluso con la puerta cerrada. Un alumno en prácticas, durante el recreo, recordó a un estudiante que una vez se negó a entrar en el aula de Clara, sollozando y alegando que el profesor le había gritado y castigado sin motivo. Historias previamente silenciadas resurgieron, como pequeñas chispas que se encienden en un campo árido. Y en el centro de todo estaba Ernesto, una vez invisible, quien se convirtió en la pieza central que derribó la fachada de la escuela. Fragmentos de información llegaban a Santiago, llamadas, mensajes, actualizaciones susurradas en reuniones. Aún no eran relatos oficiales, sino ecos de un fenómeno mucho mayor. Cuanto más intentaba la escuela ocultar la verdad, más salía a la luz.
En una sala de terapia con poca luz, diseñada para la calma y la serenidad, Isabela estaba sentada sobre una alfombra colorida, abrazando a su conejito de peluche. Santiago observaba con el corazón apesadumbrado, pero lleno de esperanza. Frente a ellos, la doctora Mariana estaba sentada con las piernas cruzadas, con voz suave, como si compartiera un secreto con una amiga. Isa, susurró, ¿recuerdas cuando me dijiste que a veces la maestra se enoja? La niña asintió lentamente, con la mirada baja. ¿Recuerdas lo que decía cuando estaba enojada? Tras un largo silencio, con el conejo apretado contra el pecho, Isabela habló con una voz débil y vacilante, dijo que era lenta y estúpida. Fue la primera grieta en el muro de silencio. Cuando no podía terminar mis tareas, añadió la niña, ella me quitaba el cuaderno y lo tachaba todo. Decía que iba a suspender, y un día me dijo que si se lo contaba a mi padre, me haría repetir el curso. Santiago cerró los ojos un instante, con el pecho subiendo y bajando con profunda emoción. El psicólogo no dijo nada, dejando que el silencio le infundiera valor. Un día, continuó Isabela, me llevó al fondo del salón, cerca del armario. Todos estaban en el recreo. Me apretó el brazo muy fuerte y me dijo, si abres la boca, nadie te creerá, solo sabes inventar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se detuvieron. Me empujó y me dio un golpe en la cabeza contra la pared. No fue fuerte, pero tenía miedo de caerme. Entonces salió de la habitación después de verme la cara de miedo. Santiago se arrodilló a su lado y la abrazó con ternura, como si sostuviera un delicado vaso. Eres tan valiente, hija mía. Tan valiente. La doctora Mariana exhaló lentamente y se puso de pie. Señor Ramírez, con su permiso, creo que estamos listos. ¿Para qué?, preguntó Santiago. Déjala hablar. Que por fin se le escuche. Unos días después, en una sala especialmente diseñada para el testimonio de los niños, todo volvería a cambiar. Isabela por fin empezaba a sentirse segura. A las 10:14 de la mañana, el reloj de la sala dio la señal de salida, anunciando el inicio de la audiencia. La sala era sencilla, pero cargada de significado. En una banca estaban sentados Santiago, el psicólogo de Isabela, y Ernesto, vestido con un traje prestado, pero con la dignidad de quien sabe que la verdad está de su lado. Su silencio era respetuoso, tenso, casi solemne. Al otro lado de la sala, Clara estaba sentada entre dos abogados, con la mirada baja y el rostro impasible. Vestía un traje oscuro, el cabello recogido y los labios fruncidos. Detrás de ella, la directora Renata se removió incómoda. Al entrar, la jueza se ajustó las gafas y abrió la sala. Nos reunimos hoy para escuchar a las partes y examinar las pruebas en el caso de Isabela Ramírez. La acusación puede comenzar. La fiscal se puso de pie y colocó una gruesa pila de documentos y una carpeta roja brillante sobre la mesa. Su señoría, lo que presentamos es más que simples sospechas, es un conjunto de hechos confirmados, respaldados por vídeos, declaraciones de testigos y análisis periciales. El vídeo proporcionado por el padre de la víctima ha sido autenticado. Muestra claramente a la acusada, la maestra Clara R., abusando verbal y físicamente de la niña. Levantó un informe. También contamos con la evaluación psicológica realizada tras 5 sesiones de terapia con la niña, que confirma un trauma compatible con maltrato físico y mental. Además, contamos con los testimonios del personal, incluido el señor Ernesto S., y de numerosos padres que, aunque no habían denunciado el incidente previamente, ahora dan fe del comportamiento abusivo de la maestra. Santiago cerró los ojos por un momento, cada palabra resonaba como un tambor en su pecho, no por miedo, sino porque recordaba cada marca y cada silencio que había soportado su hija. Respecto al director de la escuela, preguntó el juez, dirigiéndose a Renata C., ¿cuál es su respuesta? Renata se levantó y se alisó la chaqueta. Su señoría, siempre he priorizado la seguridad de los niños. Con tanto trabajo administrativo, le creí a la señora Clara al pie de la letra. Nunca imaginé que la situación sería tan grave. En cuanto supe la verdad, hice lo que pude. El fiscal intervino con delicadeza, con el debido respeto, usted firmó el documento negando el acceso a estas grabaciones. Alegó una falla técnica, que luego negó, y permitió que el acusado continuara sus interacciones con la menor a pesar de las evidentes señales de advertencia. Renata dudó, mirando hacia abajo.
El silencio que siguió lo decía todo. Finalmente, el juez se dirigió a Clara. Señora Clara, ¿le gustaría hablar en su defensa? Clara no se movió. Negó levemente con la cabeza. Guardaré silencio, anunció su abogado. Presentaremos nuestra respuesta por escrito. La audiencia continuó durante 40 minutos más. Cada testimonio, cada informe, convertía el dolor de Isabela en una herramienta de justicia. Finalmente, el juez falleció. Con base en los testimonios, los informes periciales y las pruebas materiales, el tribunal emitirá su veredicto en un plazo de 48 horas. Se aplaza la audiencia. Todos se pusieron de pie. Santiago aferraba la evaluación psicológica en la mano, era solo una hoja de papel, pero le pesaba como plomo. Vio salir a Clara, esposada y cabizbaja, y luego a Renata, pálida, dándose cuenta por fin de la magnitud de sus decisiones. En el pasillo, Ernesto puso una mano firme en el hombro de Santiago. Ya casi termina, dijo. Santiago asintió, decidido a llegar hasta el final, no solo por su hija, sino por todos los niños silenciados. 2 días después, la sala del tribunal volvió a estar llena. Sin cámaras ni reporteros, solo miradas atentas, corazones palpitantes y el silencio de la expectación. Santiago se sentó en primera fila, con las manos entrelazadas. Ernesto permaneció firme a su lado. El psicólogo se sentó unos asientos atrás, con aspecto sereno, observando cómo se desprendía la verdad. Clara entró, escoltada y en silencio, sin alterar su compostura. Renata la siguió, cabizbaja, rodeada de sus abogados. La jueza llegó puntual, se ajustó las gafas y abrió el expediente del veredicto. Leyendo con claridad, declaró: este tribunal ha examinado exhaustivamente todos los testimonios, informes médicos, pruebas documentales y registros psicológicos. Los hechos son claros e irrefutables. Clara R. es declarada culpable de violencia doméstica contra un menor, violencia psicológica reiterada e incumplimiento de su deber como educadora. Se le impone una condena de 8 años de prisión, con prórroga en función del riesgo. Santiago sintió que su cuerpo temblaba, no de ira, sino de alivio. Era real. Había terminado. El juez continuó: en cuanto a la directora Renata C., se confirma que obstruyó intencionalmente la justicia al negar el acceso a las pruebas e intentar falsificar registros electrónicos. Se la declara culpable de complicidad y destrucción de pruebas y cumplirá su condena en régimen semiabierto. Renata rompió a llorar, pero nadie se levantó para consolarla. El juez llamó a la policía y se llevaron a las 2 mujeres tan silenciosamente como habían llegado. Más tarde ese mismo día, la Escuela Monte de las Rosas emitió una disculpa pública. La administración lamenta profundamente los recientes acontecimientos, reconoce la falla institucional y ofrece una disculpa formal a la familia Ramírez y a toda la comunidad escolar. Para Santiago, las palabras no podían borrar lo sucedido, pero fueron, al final, una admisión de culpa. Esa noche, entró en la habitación de su hija. Isabela dormía, con el cabello esparcido sobre la almohada y su adorada muñeca acurrucada a su lado. Antes, había dibujado un sol brillante en su cuaderno. Arrodillándose junto a su cama, tomó su pequeña mano. Lágrimas cayeron, dulces, distintas de la rabia o la desesperación. Lágrimas por la batalla finalmente ganada, por el aliento que había recuperado, por la certeza de que nadie podría volver a hacerle daño. Se acabó, mi flor, murmuró, besándola en la frente. Te amo. Permaneció un largo rato en aquella habitación silenciosa, en su tranquilo hogar. El tiempo no ha curado todas las heridas, algunas cicatrices nunca desaparecen. Pero les ha enseñado a respirar de nuevo, a sonreír y a recuperar la confianza. 3 meses después de su condena, la vida en casa de los Ramírez había cambiado. Isabela asistía ahora a una escuela más pequeña, con ventanas abiertas y patio trasero. Su nueva maestra, la señora Elena, se sentaba en el suelo con sus alumnos y cantaba suavemente para saludar a cada niño. El primer día de Isabela, la señora Elena se arrodilló en la puerta y le habló suavemente, tranquilizándola por fin. Aquí arriba puedes ser quien quieras, sí. Isabela no respondió, pero una pequeña y tímida sonrisa floreció en sus labios. Esa suave curva se convirtió en la chispa de todo. Todas las mañanas, Santiago la acompañaba hasta la puerta del colegio y se quedaba allí hasta que la veía entrar.
Pero ahora, a diferencia de antes, volvía a casa con el corazón ligero. Un viernes por la tarde, mientras la recogía, la coordinadora de la escuela lo llamó. «Señor Ramírez, ¿le puedo mostrar algo?». Le entregó un dibujo. Una niña pequeña, con un vestido azul, estaba de pie bajo un sol amarillo brillante, acurrucada en una esquina del papel. En el centro, una flor florecía, cuyos grandes y coloridos pétalos parecían danzar en la luz. Abajo, letras temblorosas forman un mensaje lleno de esperanza. Ahora sé que la gente buena también se preocupa en silencio. Santiago descifra estas palabras lentamente, con el corazón apesadumbrado. Sus ojos se llenan de lágrimas, una sonrisa se dibuja en sus labios, por fin la han escuchado. La semana siguiente, una revista especializada en educación publicó un artículo con su nombre. Cuando el silencio grita, la importancia de escuchar lo que los niños no pueden explicar. Sin citar nombres ni fechas, sus palabras celebran la valentía, la escucha atenta y la responsabilidad de los adultos ante el sufrimiento silencioso de un niño. Compartido entre maestros, psicólogos, madres y padres, este texto transforma gradualmente su visión de los niños silenciosos. Mientras tanto, Ernesto se ha cambiado de escuela, su reputación lo precede. Allí, se le conoce cariñosamente como Don Ernesto del Corazón, en homenaje a las conmovedoras historias que les cuenta a sus compañeros durante el recreo. Él, que nunca ha hablado de sus propias dificultades, inspira una profunda compasión en quienes lo rodean. En casa, Isabela por fin duerme, abrazada a un conejo de peluche y 3 cuentos metidos en las esquinas. A veces, en la oscuridad de la noche, se despierta y susurra: «Papá, hay clases mañana». Y, con los ojos entornados, él responde con ternura: «Sí, mi amor», antes de volver a arroparla. Una tarde soleada, sentada en la terraza, con los pies colgando en el aire, un papel y lápices de colores a su alcance. Santiago la observa, fingiendo indiferencia, hasta que ella se da la vuelta, con los ojos brillantes, y dice: «Papá, mira». En su dibujo, una flor gigantesca con pétalos luminiscentes flota entre 2 manos extendidas. «Es una flor», susurra. «Sí», responde ella, «pero no de cualquier tipo, el que florece cuando el miedo se desvanece». Él la abraza, la estrecha contra sí, y con voz suave, repiten juntos el mensaje inaugural. Ahora sé que la gente buena también se preocupa en silencio. En este abrazo silencioso, las palabras se vuelven superfluas, incluso una infancia herida puede renacer, siempre que nos atrevamos a escuchar lo que no se dice.